Hola, mi nombre es Unidad. Yo soy aspirante a la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En este momento, como parte de la actividad de Unidad 3, voy a hablar de un tema muy importante e interesante para mí. En este caso, es la alimentación basada en plantas. Ahora, para poder entender este tipo de alimentación, también hay que tener presente cuál es la realidad alimentaria. En la mayoría de las sociedades, la realidad alimentaria que la población vive es creada y alentada por los hábitos, costumbres y prácticas culturales de las personas que forman la sociedad. Los distintos factores que inciden en la cultura de la población ven su máximo impacto en aquella cuando la población comienza a sufrir deficiencias o comienzan a ver mermada su salud derivado de un alto consumo de productos procesados que tienen su origen en ingredientes de procedencia animal. Esto es, debido a la errónea cultura alimentaria, los casos de cáncer, diabetes y obesidad van en aumento en la población en general. Este tipo de enfermedades, además del impacto físico que suponen, tienen consecuencias socioeconómicas, principalmente en comunidades desfavorecidas socialmente en donde los servicios de salud son limitados, generando con ello un gasto bastante fuerte en el bolsillo para poder hacerle frente a los costos tanto del tratamiento como de las medicinas. Ahora, vamos a centrarnos específicamente en lo que es el tema de la dieta basada en plantas. Este tipo de dieta se debe considerar o es definida por muchos como un tipo de dieta que incluye muchos alimentos de origen vegetal, como lo son las verduras, los frijoles, las lentejas, las nueces, semillas, granos enteros y granos saludables. Este tipo de dieta no incluye alimentos de origen animal, como es el queso, la leche, el huevo, el pescado, etc. En este sentido, este tipo de dieta se debe entender como un patrón de alimentación que va a girar alrededor de los alimentos de tipo vegetal, alrededor de los vegetales, alrededor de frutas, nueces, semillas, granos, leguminosas, grasas saludables y muchas personas también comentan que debe ser incluida las especies como la cúrcuma, las raíces como el jengibre y todo este tipo de alimentos. Ahora, este tipo de alimentos dentro de este tipo de dieta deben ser consumidos en cantidades que le permitan al cuerpo humano poder absorber los nutrientes que nos proporcionan y en cantidades suficientes para poder generar o para poder soportar la nutrición para el ser humano. Muchos han hablado de los beneficios de este tipo de dieta, como por ejemplo que aumenta la longevidad. Varios estudios científicos han concluido que si se hace una combinación correcta de una alimentación basada en plantas, ejercicio físico o actividad física y dejar a un lado vicios tales como el cigarro, el alcohol, etc., el ser humano puede ver incrementada su vida efectiva por 7 años. Esto es un gran beneficio porque generalmente uno de los objetivos del ser humano dentro de la industria de la medicina es poder alargar su tiempo de vida y que este tiempo de vida que esté alargando sea efectivo. Nada de estar enfermos todo el tiempo o estar con algunas afecciones en la salud. Otro beneficio que nos aporta este tipo de dieta es un incremento en energía. Esto es lógico, entendible si consideramos que los alimentos de origen animal son los que van a consumir mayor energía por parte de nuestro sistema digestivo para la digestión. Esto es, un pedazo de carne o la carne animal necesita de mayor energía por parte de nuestro
que mucha gente opta o muchas personas optan por cambiar este tipo de dieta precisamente para poder la pérdida de peso y la pérdida de grasa. También hay un decremento en los niveles de colesterol en la sangre. Con este tipo de dieta se puede prevenir varios tipos de enfermedades o de cáncer. Aquí podemos considerar, o muchos expertos en medicina han considerado que el futuro de la medicina como tal está en la prevención. Esto es, el objetivo de la medicina es cómo evitar que el ser humano se enferme. Y aquí es donde entra este tipo de dieta, porque nos va a ayudar o va a ser un elemento que va a coadyuvar junto con la medicina para la prevención de varios tipos de cáncer y varios tipos de enfermedades. No solo el cáncer, también la diabetes la puede prevenir. Y en varios casos, la diabetes de los tipos más bajos o menos riesgosos, varios estudios han resultado o han concluido que puede revertir. Hay una prevención también en la diabetes, hay una prevención de derrames cerebrales, previene y alivia el estreñimiento. Este tipo de dieta o alimentación se asocia a un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares debido al efecto protector de los alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, frutos secos y semillas y granos completos. Estos alimentos tienen diversos nutrientes que van a beneficiar al sistema oculto humano, que se incluyen las grasas mono y poliinsaturados, los grasos ácidos omega 3, los fitoquímicos y la proteína. También puede reducir la probabilidad de enfermedades cerebrales, reduce la inflamación del cuerpo humano, y estos son únicamente algunos de los beneficios. Ahora, las personas que recomiendan el cambiar este tipo de dieta tienen varias recomendaciones. Esto es, que si se quiere cambiar a un tipo de dieta basada en plantas, deben de tener presente que se van a dejar o se van a excluir de nuestra dieta totalmente todo tipo de productos de origen animal, como el pollo, el queso, el pescado, los lácteos. Asimismo, se deben de incluir más nueces y semillas. Estas nuevas semillas son las que nos van a aportar las grasas beneficiosas o saludables, como los frutos secos, las almendras, las nueces, en su estado puro o crudo, no tostadas o sin sal. También se van a incluir más vegetales, los vegetales de todo tipo, de todos los colores. Vamos a elegir las leguminosas. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos son los que nos van a aportar la proteína. Hay que tener presente que dentro de la alimentación son tres los macronutrientes que debemos de tener presentes en nuestra alimentación, que es la proteína, son las grasas y los carbohidratos. Aquí, como ya vimos, las nueces y las semillas, y que podemos incluir también el aguacate, son los que nos van a aportar las grasas saludables. Ahora, los que nos van a aportar la proteína van a ser las leguminosas, que son las lentejas, que son muy buenas y muy altas en proteína, los frijoles, los garbanzos, incluso también la soya. Y lo que nos va a aportar los carbohidratos sería, por ejemplo, las tortillas de maíz. También nos recomiendan incluir más frutas en nuestra alimentación. ¿Cuáles son las recomendaciones o consejos que nos dan? Si no estamos muy familiarizados con este tipo de alimentación, lo que podemos hacer es modificar las recetas o platillos que nosotros ya consumimos, sustituyendo los ingredientes de origen animal por ingredientes de origen vegetal. Vamos a probar nuevas recetas, conseguir productos nuevos que sepamos que nos van a aportar proteína o diferentes nutrientes. Vamos a preferir las grasas saludables y usar menos los aceites.
podemos ver en la pantalla, este es un ejemplo del método del plato del buen comer. Más o menos aquí como la mitad del plato está ocupada por los vegetales, y que lo que decía, vegetales de varios colores. La cuarta parte del plato es la proteína, que son frijoles, leguminosas, y el otro cuarto del plato sería los carbohidratos, que en este caso tenemos tortilla de maíz. Aquí tenemos incluidos los tres macronutrientes que nuestro cuerpo necesita para su correcto desarrollo. Incluso también si requerimos o nos surge la necesidad de salir a comer en algún restaurante, lo que podemos es buscar opciones donde el propio restaurante nos pueda modificar el platillo a nuestro gusto. Y esos son algunos de los consejos que nos dan los expertos. Bueno, por el momento, esto sería